Bienvenidos, gracias por conectarte. Tenemos unos avisos para ti. No olvides que los miércoles son miércoles de zona a las 6 de la tarde y jueves de grupo familiar a las 7. Además, cada mañana hemos preparado un devocional especialmente para ti. Y para los que nos preguntan por ofrendar y diezmar, en pantalla está apareciendo una cuenta para que puedas ir y hacer tus depósitos. Pronto recibirás noticias de cómo será nuestro regreso a casa. Espéralas. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa y comienza a la comunión. Y corre a lugares. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, es libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, eres libre, tú eres libre. Hay libertad en el nombre de Jesús, y lo declaramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Y más fuerte. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán.
Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda
Dios, te damos gracias este día porque sabemos quién eres tú, porque sabemos que nuestra confianza y nuestra esperanza está en aquel que es más grande que todo. Ahí en casa donde usted esté, dile: Dios, gracias por guardarme, gracias por seguir siendo grande, gracias porque a pesar de todo vemos tu grandeza y tu poder, Dios, sobrenatural en nuestra vida, actuando a nuestro favor. Y este día, Señor, recibe toda la gloria y toda la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días nuevamente a todos. Me da gusto volver a saludarles. Y bueno, vamos a seguir en esta predicación con el tema del crecimiento hacia la madurez espiritual, el camino hacia el crecimiento y la madurez espiritual. Nos quedamos pendiente con algo la semana pasada y vamos a concluir en esta mañana. La semana pasada, hermanos, usted recordará, leímos la cita de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, donde dice que Jesús llega a Capernaum y la casa donde llega se llena de mucha gente que le seguía y que quería seguir escuchando su predicación, quería seguir escuchándole hablar. Y había tantas personas en ese lugar que era muy difícil llegar hasta él. Pero un paralítico, deseando con todo su corazón ser sanado por Jesús, hace muchas peripecias y, ayudado por sus amigos, abren un hueco en el techado y con una cuerda bajan al paralítico hasta hacerlo quedar frente al maestro. Jesús, pues, mirando la fe de ellos, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y enseguida le vuelve a decir: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos entonces aquí, hermanos, que el paralítico, con todo su corazón, con todo su ser, desea ser libre, desea ser liberado de esa condición en la que estaba, de esa parálisis que afectaba todo su cuerpo. Este paralítico quiere cambiar con todo su corazón esa condición de su cuerpo. Este hombre no se conformaba con seguir viviendo en la misma condición los años de vida que todavía le quedaban por delante. Y sabiendo que Jesús podía cambiar esa situación, da el primer paso para su libertad, para su sanidad. Está dispuesto a hacer cualquier cosa, lo que sea necesario para llegar a Jesús, quien finalmente le libera de sus ataduras, y a partir de ese momento su situación cambia totalmente. Mire, espiritualmente hablando, mis hermanos, mis amigos, es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere quitarnos las ataduras y hacernos libres para poder cambiar nuestra situación, para poder comenzar a caminar hacia el crecimiento y hacia la madurez espiritual. Tenemos entonces, hermanos, que comenzar a hacer a un lado todo lo que nos detiene, cambiar nuestra situación actual y avanzar en el camino que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Si te das cuenta, Jesús le dice al paralítico de esta historia, una vez que lo hace libre, le dice hacia dónde debe ir, hacia dónde debe dirigirse. Le dice: toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, no le dice: mira, ya estás sano, ya eres libre, vete a festejar con tus amigos, ve y camina y corre todo lo que quieras.
sino le da una dirección, le da una instrucción y le dice: toma tu lecho y vete a tu casa. Porque es Jesús, hermanos, quien nos dice lo que tenemos que hacer. Es Jesús quien nos dirige y quien nos marca el camino que tenemos que seguir. Y lo hace por una razón, porque Él sabe a dónde nos quiere llevar. Y quiero decirte que el camino por donde Dios te hace caminar es el camino correcto. No puedes tomar atajos, no puedes esquivar nada. Nadie tiene más privilegios que otros. Ese es el camino verdadero por donde todos tenemos que caminar. El problema de las personas para poder comenzar a caminar, para poder crecer y avanzar hacia la madurez es el falso yo. Ese falso yo del que empezamos a hablar la semana pasada. Ese falso yo que está escondido debajo del orgullo, ese orgullo de querer ser mejor que los demás, ese orgullo que no cambiamos por humildad de corazón y que ha sido un obstáculo que no hemos querido mirar y que nos impide continuar caminando por el camino que Jesús nos muestra. Tenemos que quitar todo lo que estorba. Tenemos que hacerlo a un lado. Pero para lograrlo, debemos confrontar nuestra propia realidad y comenzar una travesía espiritual que siempre deberá ir acompañada de oración, meditación y búsqueda profunda de Dios hasta poder vencer ese problema. También dijimos la semana pasada que normalmente pensamos que para poder crecer, para poder avanzar, el camino siempre tiene que ser hacia arriba. Y muchas veces queremos darnos prisa para llegar a la cima, para llegar, si es posible, más lejos que nadie. Pero debo decirte una cosa, eso no funciona así. En los caminos de nuestro Señor, primero tenemos que descender. Tenemos que estar frente a Jesús y pedirle que nos haga libres de toda esa parálisis espiritual, que quite de nuestro camino todo lo que estorba. Y entonces podemos ser sanados, podemos ser liberados y podemos caminar y dirigirnos al destino que Dios ya tiene preparado para nosotros. Hay tantas cosas, hermano, que tenemos que vencer. La soberbia, la desobediencia, la rebeldía, la mentira, el orgullo y muchas otras cosas. Pero ese orgullo, hermanos, es tan nocivo para el alma que se compara a esa parálisis del cuerpo. El orgullo es un impedimento espiritual tan grande que nos priva de la participación, de la comunión con los demás. El problema con el orgullo es siempre querer menospreciar a los demás y eso nos lleva a la soberbia. Alguien una vez dijo, ser soberbio es básicamente el deseo de ponerse por encima de los demás. Ahora, no es malo que una persona, un individuo, tenga una buena opinión de sí mismo. Lo malo es que no admita que alguien esté por encima de él en algún área. Se dice también que la soberbia
no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Entonces hay en nosotros, hermanos, un falso yo que muchas veces va construyendo en nosotros ese orgullo por todas esas experiencias de nuestro pasado, por todas las frustraciones que vienen a traer como resultado nuestra esclavitud a fuerzas invisibles que como los hilos de una marioneta nos mueven de un lado a otro a menos que tomemos el control sobre ellos. Por eso, creo que tiene mucho sentido la prioridad que Jesús le da al perdón, a ese perdón de pecados. En el caso de aquel paralítico, antes de decirle que tome su camilla y se vaya a casa, primeramente le dice: tus pecados te son perdonados. Antes que nada, antes que hacer el milagro sobre su cuerpo, sobre su vida, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Porque, hermanos, los milagros siempre se originan en el interior de las personas, es decir, en su corazón, y luego se expanden a todo su cuerpo y a todo lo que les rodea. Hay un autor que narra una historia personal y lo dice de esta manera. Dice que cuando llegó a estudiar a un monasterio como parte de sus ejercicios espirituales, estaba el orar por más de 5 horas consecutivas de pie o arrodillado. Y junto a él, en la iglesia, había otro monje que también hacía lo mismo. Pero a este otro, el abad, su autoridad, le había permitido sentarse en los bancos. Y cuenta este autor que durante meses comenzó a experimentar celos de aquel hombre. No solo porque ese hombre estaba sentado y él no, sino porque al mirar su rostro realmente parecía estar disfrutando de su oración. Y no solo eso, sino que además llegaba primero, llegaba antes que él. Y cuenta que por mucho tiempo tuvo que luchar contra esos sentimientos de celos y envidia. Y dice, poco a poco, por medio de la oración, empecé a darme cuenta de que mis pensamientos eran producto de mi envidia. Qué bien, decía. Me encontraba en este lugar santo, en una postura santa, tratando de practicar la más santa de las formas de oración, y lo que estaba haciendo era envidiando los logros espirituales de la otra persona. Y entonces pensó, creo que estaba mejor antes de venir a este lugar. En un momento llega la tentación y piensa, tal vez debería dejar de orar y marcharme. Y esa tentación, dice, continuó durante muchos meses, hasta que casi toma la decisión de dejar de orar, porque cada vez que trataba de orar, le invadían los celos. Un día va donde su autoridad, su abad, para pedir consejo, y éste le recomienda que continúe en oración, sin desanimarse por lo que pudiera suceder. ¿Y saben qué? Decía, ahí estaba como una sombra el falso yo. El hermano monje nunca le había hecho nada. Dios simplemente lo usó como un espejo que reflejaba su propio problema. ¿Qué podemos aprender aquí, mis queridos hermanos?
que aunque no lo parezca, muchas veces la persona que más nos molesta, aquella que más nos irrita, a la que no queremos aceptar, puede ser para nuestra vida el mejor regalo de Dios. Y bueno, ahí les dejo eso para que comiencen a reflexionar. Pero volvamos nuevamente a nuestra historia. El milagro del paralítico se realiza, Jesús da la orden y ese hombre recobra el sentido verdadero de la vida. Había descendido a las profundidades de su falso yo y su enfermedad. Lo que antes era motivo de lástima, ahora se convierte en una razón para glorificar a Dios. Por ahí hay una frase que dice: la faena de seguir a Cristo es como ir con un psicoterapeuta que llega a tener una visión clara de lo que anda mal dentro de nosotros. Y de esa misma manera, hermanos, amigos que nos escuchan, con un acierto increíble, Dios pone el dedo en la llaga de lo que necesita ser atendido en nosotros para nuestro crecimiento espiritual, para poder ser liberados y para poder ser sanados y podamos crecer espiritualmente. Si estamos aferrados al celo, a la ira, al orgullo, al temor, a la codicia, a la envidia o a la apatía, a la mentira y a la crítica, Jesús este día te dice: ¿por qué no me entregas todo eso? ¿Por qué no te despojas hoy mismo de todo lo que te estorba? La orden de Jesús al paralítico fue específica. Le dijo: levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero mire, hay tres cosas que tienen que pasar antes de que un milagro como este suceda. Primero, debe haber un descenso, humillarse y reconocer la necesidad de Dios. Segundo, tiene que haber una confrontación con ese falso yo. Y tercero, hay que dejar ir aquello que durante tanto tiempo le ha condenado a ver la vida desde una óptica limitada, una óptica terrenal y enferma. Hermanos, si nos ponemos a pensar en nuestra historia personal y nuestra travesía espiritual, les aseguro que no es muy diferente a lo que hemos estado escuchando. ¿Qué cosas hay en tu corazón que hoy el Señor te pide que le entregues? Mire, la semana pasada le conté que Dios envió una hermana que yo no conocía. Ella tampoco me conocía, pero traía un mensaje de Dios para mí. Y me dijo: quita de tu corazón esa poca soberbia que aún te queda. Es Dios, hermanos, poniendo el dedo en la llaga y señalándonos, indicándonos qué es lo que está estorbando en nuestra vida para poder crecer y poder avanzar. Quiero esta mañana contarles otro testimonio de mí. Algunos ya lo conocen, pero otros todavía no. Déjeme decirle que un día, allá en Cuernavaca, llegando al culto el domingo, entré por una de las puertas del templo. Ahí, por coincidencia, bueno, decimos por coincidencia porque sabemos que en el reino de Dios no hay coincidencias. Ahí me encontré un pastor
que solo conocía de vista, y me dijo: oye, hermano, tuve un sueño donde tú estabas queriendo subir a un monte o a una montaña, y me quedaba viéndote, y de pronto miré hacia abajo y extrañado vi que estabas caminando fuerte, pero tus pies no avanzaban, tus pies no se movían del mismo lugar. Y me decía, yo estaba mirando cómo sudabas, esforzándote, tratando de avanzar, pero la verdad es que no estabas avanzando. Y luego me dijo: yo no sé cómo está tu vida, hermano, pero si algún día tienes tiempo, me gustaría que platicáramos y quizás pueda ayudarte en algo. Para ese entonces no me acuerdo si ya era líder del grupo familiar, pero sabía que Dios me estaba hablando a través de este hombre de Dios, y le dije: ¿y para qué esperar? Si usted quiere, mañana mismo puedo platicar con usted. Y quedamos así. Y al día siguiente, al entrevistarme con este varón, al abrir completamente mi corazón con él, me pude dar cuenta que había muchas cosas todavía en mi vida que no había sacado, que no le había entregado al Señor. Cosas que no había confrontado y que era indispensable quitar y arreglar para poder seguir adelante y avanzar en el reino de Dios. Dios me llevó a confesar todavía algunos pecados de manera específica. Me llevó a arrepentirme de ellos, pedir perdón, incluso cancelar toda herencia de maldición sobre mi vida y ser libre de todas esas ataduras que ahí entendí eran un obstáculo para poder seguir caminando y creciendo en el camino del Señor. Y quiero decirle que a partir de ese día Dios me fue llevando paso a paso, pero muy rápido, hacia el propósito que Dios tiene para mi vida, y aún me sigue llevando. Mire, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lucha, nuestros propios obstáculos. Y como aquel monje de la historia, llegarán momentos de tentación donde deseáramos abandonar el camino. Mas hoy te digo que tienes que levantar el espíritu, seguir orando, buscando el rostro de Dios, tener un tiempo para encontrarnos con Jesús, con el Hijo de Dios, con nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque si persistimos en esta carrera, hermano, vamos a poder vencer los desafíos de esta vida. Si reconocemos que necesitamos a Dios para que obre milagros, si reconocemos y confrontamos nuestros pecados, Dios nos va a dar la libertad y seremos sanados interiormente. Amigos que nos escuchan, no importa cuál sea el milagro que tú necesites. En esta historia es un milagro de sanidad, pero puede que tú necesites otro milagro, otro tipo de milagro para ti o para los tuyos. Mira, los compañeros del paralítico necesitaban un milagro para su amigo. Y si tú buscas al Señor, si humillas tu corazón, algún día, el día que vengas a Jesús con esa fe, dispuesto a enfrentar tu falsa realidad, tu falso yo, y te despojas de todo lo que no necesitas tener en tu vida: orgullo, soberbia, envidia, celos, contiendas, chismes, críticas, altivez o cualquier otra cosa. Cuando tú entregues todo eso al Señor, eso va a hacer que tú te conviertas en esa clase de persona que Dios quiere que seas.
Si renuncias a todo eso y tomas una verdadera decisión de cambiar tu vida, ese día escucharás las palabras de Jesús que te dice: levántate, tus pecados te son perdonados, eres libre, has sido sanado, eres una nueva criatura. Vete a tu casa y cuenta las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida y que también puede hacer por todos aquellos que amas y que están alrededor de ti. De tal manera que entonces podrás tener el camino libre para ir hacia tu crecimiento espiritual, hacia la madurez espiritual que tanto necesitas en tu vida. Tanto tú como yo, mi hermano, mi amigo, necesitamos seguir avanzando y seguir creciendo, caminar en el camino de Dios y llegar a ocupar el lugar que Dios tiene preparado para ti y para mí. Por eso esta mañana, hermano, yo te invito a reflexionar, a meditar, a mirar en tu interior, a descender a lo profundo de tu corazón y mirar qué cosas hay ahí que están estorbando tu crecimiento, tu madurez. Cosas que han impedido que Dios pueda cumplir sus propósitos en tu vida. Quizás tengas 1, 5, 10, 15 años, 20 años como cristiano, pero no has avanzado. Y te digo una cosa, Dios te quiere usar, pero no lo va a poder hacer mientras haya cosas que obstaculizan tu camino, que impiden tu crecimiento. Lo vamos a ver la próxima semana quizás. Dios solamente utiliza a las personas que están dispuestas a cambiar y entregar todo lo que estorba en su vida, crecer y madurar para poder ser útil al Señor. Esta mañana vamos a hacer una breve oración para pedirle a Dios que nos ayude en esta travesía, en esta lucha diaria que tenemos con todas estas cosas y con todos estos obstáculos que nos impiden crecer. Cierra tus ojos. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo primeramente la necesidad que tenemos de ti. Necesidad, Señor, de un milagro en nuestra vida. Necesidad de ser libres, de quitar todo lo que estorba en nuestro corazón, de echar a un lado todas aquellas cosas que nos han impedido ir hacia el crecimiento espiritual. Señor, no queremos quedarnos enanos espirituales. Queremos ir creciendo y caminar bajo tu dirección, obedeciendo tus mandamientos para llegar a cumplir tu voluntad y que tú puedas cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pido que tu Espíritu Santo me examine y que me haga ver claramente todas aquellas cosas que están estorbando en mi vida para poder desecharlas y para poder ser libre, para ir a lograr el propósito para mi vida, Dios. Te necesito, Señor. Ayúdame. Ya no quiero ser igual. Confróntame con todas esas cosas que no te agradan, Dios, y dame la libertad que necesito. Sana mi interior, Señor. Quita todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, todo aquello que no conviene, para que yo, Señor, algún día pueda ser utilizado por ti en los propósitos en tu reino. Te doy gracias porque sé que lo vas a hacer. Confío en ti, Señor. Así como ese paralítico confió y creyó que tú podías hacerlo libre, yo también confío y sé que tú puedes darme la libertad que necesito para poder caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que estén muy bien, cuídense y Dios me los bendiga.